Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en el fascinante mundo de la psicología social. Vamos a explorar una fuerza potentísima, a menudo invisible, que nos moldea a todos: el poder del grupo. Y para empezar, una pregunta que seguro que nos hemos hecho alguna vez. ¿Nos comportamos igual a solas que con amigos, en el trabajo o, yo qué sé, en medio de una multitud? La respuesta es que no, claro. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia exactamente? Pues resulta que estamos rodeados de gente constantemente. Y lo increíble es que su simple presencia, ya sea real, ojo, incluso imaginada, tiene un poder brutal para moldearlo absolutamente todo. Lo que hacemos, lo que creemos e incluso nuestras actitudes más arraigadas. Y claro, hay una ciencia que se dedica a estudiar esto. Es la psicología social. Uno de sus pioneros, Kurt Lewin, la definió como el estudio científico de cómo influimos unos en otros, en nuestro comportamiento, en nuestras creencias, en nuestras actitudes. Es la disciplina que, en el fondo, nos da las claves para entender desde los gestos más solidarios hasta, los capítulos más oscuros de la historia humana. Muy bien, pues vamos a empezar por la base, por el principio de todo. En esta primera parte vamos a ver ese poder oculto del grupo. Y todo arranca con algo súper básico. Una necesidad fundamental que tenemos de conectar con los demás. Y es que esto de la necesidad de pertenencia no es un capricho, es una necesidad biológica en toda regla. De hecho, Baumeister y Leary demostraron que la falta de vínculos sociales nos afecta muy negativamente. La cosa es tan potente que la simple presencia de otras personas ya altera nuestro rendimiento. A esto se le llama facilitación social. La idea es sencilla: estar rodeado de gente es como si nos activara. Si la tarea que hacemos es fácil, como ir en bici, esa energía extra nos hace ir más rápido, mejoramos. Pero, ¿y si la tarea es difícil? Pues esa misma presión puede jugar en nuestra contra y hacer que rindamos peor. Curioso, ¿verdad? Pero claro, la influencia del grupo va mucho más allá de una simple presencia. La cosa se complica. Vamos a ver ahora cómo esa presión, a veces totalmente invisible, nos empuja a hacer lo que hace la mayoría. Hablemos de la conformidad. ¿Qué es la conformidad? Pues en pocas palabras es esa tendencia a cambiar nuestro comportamiento por la presión del grupo. Y da igual que la presión sea real o que solo la imaginemos. Es una fuerza potentísima. Y hay un experimento que lo demostró de una forma, espectacular. Hablamos del famosísimo experimento de Solomon Asch, allá por 1956. La cosa era así: se invitaba a unos participantes a un supuesto estudio sobre percepción visual y se les enseñaba una imagen como la que estamos viendo. La tarea, en principio, no podía ser más fácil. Solo había que decir cuál de las 3 líneas de la derecha, la 1, la 2 o la 3, era igual de larga que la de la izquierda. La respuesta es obvio, ¿no? Salta a la vista. Efectivamente, es la 2. Cualquiera lo diría. Pero aquí es donde viene el truco. El participante real no estaba solo, estaba en una sala llena de actores. Y después de unas cuantas rondas en las que todos acertaban, de repente, ¡zas!, todos los actores empezaban a decir, muy convencidos, que la respuesta correcta era la 3. Imagina el dilema: confiar en lo que ven tus propios ojos o en lo que dice de forma unánime todo el grupo. Pues el resultado fue increíble. El 75%. 3 de cada 4 participantes se conformaron con la respuesta incorrecta del grupo al menos una vez. Y lo más interesante es el porqué. Algunos lo hicieron por lo que se llama influencia informativa. O sea, llegaron a dudar de sí mismos y a pensar: a lo mejor estoy viendo mal y ellos tienen razón. Pero otros sintieron la influencia normativa. Sabían perfectamente que la respuesta era otra. Pero claro, no querían ser el bicho raro. No querían arriesgarse a que el grupo les mirara mal. Y si esto ya parece fuerte, esperad, porque la cosa se puede poner mucho más seria. ¿Qué pasa cuando la influencia es tan brutal que ya no solo cambia una respuesta en un test, sino que nos hace perder nuestra propia identidad? Vamos a ver qué ocurre cuando un rol nos consume por completo. El concepto clave aquí se llama desindividualización. Suena complicado, pero es la tendencia que tenemos a comportarnos de formas muy raras, muy atípicas, cuando nos quitan nuestra identidad de siempre. Por ejemplo, cuando nos ponen un uniforme o nos meten de lleno en un papel muy definido. Y aquí el ejemplo que todo el mundo conoce: el famoso y muy polémico experimento de la prisión de Stanford. Lo dirigió Philip Zimbardo en 1971. La idea: a un grupo de estudiantes se les asignó al azar ser prisioneros o carceleros. El resultado fue un desastre. Los carceleros se volvieron crueles, abusivos. Los prisioneros acabaron con crisis de ansiedad, desesperados. La cosa se fue tanto de las manos que tuvieron que cancelar el experimento a los pocos días. Pero, ojo, porque aquí viene lo importante. La ciencia avanza
Y el estudio de Zimbardo ha recibido críticas durísimas por su falta de rigor. De hecho, hace no mucho, Reicher y Haslam hicieron una réplica para la BBC, pero esta vez con un control científico mucho más estricto. ¿Y qué pasó? Pues que los resultados fueron muy distintos. Zimbardo se metió de lleno en su experimento, casi como un personaje más, y dio instrucciones, digamos, sugeridas. En el estudio de la BBC, los investigadores eran objetivos y no había guión, y la crueldad no apareció como algo inevitable. El comportamiento de cada uno dependía de si se identificaba o no con su grupo. Esto, claro, le da una vuelta de tuerca a la idea de que un rol nos convierte en monstruos automáticamente. Y muy relacionado con esto está lo que se llama el pensamiento grupal o groupthink. ¿Qué es? Pues es lo que pasa cuando en un grupo hay tantas ganas de estar de acuerdo, de que haya buen rollo, que el pensamiento crítico se va por la ventana. Nadie quiere ser el que ponga la pega, el que lleve la contraria. Y por mantener esa unanimidad, a veces se toman decisiones que son, sinceramente, desastrosas y completamente irracionales. De hecho, se cree que está detrás de algunos errores históricos muy gordos. Bueno, y con todo esto llegamos a lo que podríamos llamar el nivel máximo de la influencia social. La pregunta definitiva, ¿qué pasa cuando la presión ya no viene de un grupo de iguales, sino de alguien que está por encima, de una figura de autoridad? Vamos a hablar de la obediencia. Aquí tenemos que hablar sí o sí del experimento de Stanley Milgram. Es, sin duda, uno de los más famosos y también de los más escalofriantes de toda la historia de la psicología. La situación era esta. Un participante voluntario asumía el rol de profesor. Su tarea era hacerle preguntas de memoria a un alumno, que en realidad era un actor, y por cada fallo tenía que darle una descarga eléctrica. Y lo peor es que con cada error la descarga era más fuerte. El actor, claro, fingía un dolor terrible, gritaba, suplicaba que pararan el experimento. Y justo cuando el participante, el profesor, dudaba, cuando decía «mira, yo hasta aquí he llegado», aparecía la figura de autoridad, un investigador con bata blanca que, con mucha calma pero con una firmeza que helaba la sangre, decía frases como «el experimento requiere que usted continúe». La gran pregunta era ¿hasta dónde sería capaz de llegar una persona corriente y moliente simplemente por obedecer órdenes? La respuesta es terrible. La gran mayoría de los participantes llegó hasta el final, hasta aplicar descargas que ellos creían que podían ser mortales. Pero lo más interesante que descubrió Milgram no fue solo eso, sino el factor clave que lo cambiaba todo: la distancia psicológica. Era muy sencillo. Cuanto más lejos estaba la víctima, por ejemplo, si solo se oían sus gritos desde otra sala, más obedecía la gente. En cambio, si el que se alejaba era el de la bata blanca y daba las órdenes por teléfono, la obediencia se desplomaba. Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto, podríamos hablar de tres grandes fuerzas invisibles que nos moldean cuando estamos en grupo. Primero, la conformidad, esa necesidad que tenemos de encajar, de ser aceptados. Segundo, la desindividualización, cómo un papel, un rol, puede llegar a comerse nuestra propia identidad. Y tercero, la obediencia, cómo la presión de una autoridad puede llegar a anular nuestra propia conciencia. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta final, la que lo une todo. Ahora que sabemos que estas fuerzas existen, que son reales y que son tan potentes, ¿hasta qué punto somos realmente libres cuando tomamos decisiones dentro de un grupo? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos. En esta sesión vamos a sumergirnos en el mundo, a veces confuso, de los trastornos psicológicos. Vamos a ver qué son, de dónde viene el concepto y cómo ha ido evolucionando la forma en que los entendemos. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta del millón, que parece muy directa, ¿verdad? ¿Qué es un trastorno psicológico? Pues resulta que responder a esto es mucho, pero mucho más complicado de lo que parece. Y es que en realidad no hay un interruptor de normal a trastornado. La línea que separa una cosa de la otra es increíblemente difusa, es un degradado. Todos nos movemos por ese espectro a lo largo de nuestra vida. Entonces, para intentar poner un poco de orden, los profesionales han ido desarrollando diferentes criterios a lo largo del tiempo. Pero como vamos a ver ahora, cada criterio, por sí solo, se queda un poco cojo. A ver, fijémonos en esta tabla porque es muy reveladora. Podríamos pensar que un trastorno es algo raro, ¿no? Infrecuente. Pero ser un genio también es raro, y no es un trastorno. O podríamos centrarnos en el sufrimiento. Pero, ¿qué pasa con las fases maníacas en el trastorno bipolar, donde la persona se siente eufórica, invencible? Ahí no hay sufrimiento. Como vemos, cada criterio tiene sus peros. Ninguno es suficiente por sí mismo. Claro, todos estos criterios no han salido de la nada. Son el resultado de un viaje histórico larguísimo y, la verdad, bastante fascinante. Si echamos un vistazo rápido a la historia, el cambio es brutal. Pasamos de pensar que la gente estaba poseída por demonios a ver la enfermedad mental como algo físico, médico. Luego llegaron los movimientos por un trato más humano, y en los años 50 la farmacología, que lo cambió absolutamente todo. Y de ahí a intentar sacar a la gente de los psiquiátricos para integrarla en la comunidad, un camino con muchas luces y también bastantes sombras.
Y todo este recorrido histórico nos lleva al sistema que usan los profesionales hoy en día, su principal caja de herramientas para poder hablar un lenguaje común. Y esa herramienta fundamental es el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Podríamos decir que es la guía de campo oficial. Su objetivo es estandarizar, que un diagnóstico en Madrid signifique lo mismo que en Nueva York. Pero claro, esta búsqueda de objetividad no está libre de problemas. Y es que esa estandarización se puso a prueba de una forma brutal en 1973. Un experimento que literalmente hizo temblar los cimientos de la psiquiatría de la época. La pregunta que se hizo el psicólogo David Rosenham era muy potente. ¿Son capaces los psiquiatras, en su propio terreno, de diferenciar a una persona sana de una enferma? El plan era, en cierto modo, muy sencillo. Varias personas completamente sanas, él incluido, se presentaron en distintos hospitales psiquiátricos. Su única queja era que oían una voz que decía palabras como vacío o hueco. Solo eso. A todos los ingresaron. Y atención, en cuanto pusieron un pie dentro, dejaron de fingir y actuaron con absoluta normalidad. ¿Y qué pasó? Pues esto es lo increíble. A pesar de su comportamiento normal, tardaron una media de 3 semanas en darles el alta. La etiqueta del diagnóstico inicial pesaba más que su comportamiento real. Demostró que una vez que te ponen una etiqueta, es muy, muy difícil quitártela de encima. Bueno, ahora vamos a hacer zoom y a fijarnos en algunos trastornos concretos. Empecemos por la ansiedad. Todos sentimos miedo, es normal, pero ¿cuándo se convierte en un trastorno? Pues cuando es tan intenso que interfiere y paraliza nuestro día a día. Es que ansiedad es un término muy amplio. Como vemos aquí, no es lo mismo un ataque de pánico, que es una explosión de terror súbita que te hace pensar que te vas a morir, que la ansiedad generalizada, que es como un run-run constante de preocupación por todo. O una fobia, que es un miedo irracional a algo muy concreto. El núcleo es el miedo, pero la forma en que se manifiesta es totalmente distinta. Vale, pasemos ahora a los trastornos del estado de ánimo, que son aquellos que alteran profundamente nuestro termómetro emocional, llevándonos desde la tristeza más absoluta hasta la euforia más descontrolada. Si hablamos de depresión mayor, hay un dato que siempre sorprende. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrirla que los hombres. Es una estadística que se mantiene en el tiempo y que a día de hoy sigue generando mucha investigación para entender el porqué. Y otro dato importante, no siempre es algo pasajero. Para un 20% de las personas, que no es poco, la depresión se cronifica y puede acompañarles durante décadas. Luego tenemos el trastorno bipolar, que es como la montaña rusa de los estados de ánimo. Se caracteriza por oscilar entre dos polos totalmente opuestos. Por un lado, la manía, con una energía desbordante, euforia y pensamientos a 1000 por hora, y por otro, la depresión, con una tristeza y una apatía profundísimas. Y por último, vamos a echar un vistazo a los trastornos de la personalidad. Aquí ya no hablamos de episodios, sino de patrones de ser, de pensar y de relacionarse que son muy rígidos, que están muy arraigados y que causan problemas constantemente. Para explicar uno de los más conocidos, el trastorno límite de la personalidad, la psicóloga Marsha Linehan propuso un modelo que habla de una especie de tormenta perfecta. Combina una predisposición biológica, o sea, nacer con una sensibilidad emocional muy alta, con un entorno en la infancia que no valida, que ignora o castiga esas emociones. Y llegamos a una de las condiciones más enigmáticas y que más fascinación causan, la psicopatía. Ojo, no es un diagnóstico oficial como tal en el DSM, pero se estudia muchísimo. Hablamos de personas que pueden ser encantadoras por fuera, pero que por dentro tienen una frialdad emocional total, sin empatía, sin remordimientos y con una capacidad de manipulación increíble. Y lo más increíble de todo es que, a pesar de décadas de investigación, sus causas siguen siendo un auténtico misterio. ¿Cómo puede alguien estar tan desconectado emocionalmente del resto? Sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta de la psicología. Y esto nos deja con una reflexión final, que en realidad es la misma pregunta del principio. A medida que la neurociencia avanza y entendemos mejor el cerebro, ¿cómo va a cambiar nuestra idea de lo que es normal y lo que es un trastorno? Porque si algo hemos visto hoy, es que esta es una historia que está muy lejos de haber terminado.